quite a lot in the last 6 months or last 8 months, to be more concrete. So in last June, the Houthi succeed to enter in bordering governorate, it's called Amran. Few months later, in September, they succeed to enter Sana'a, and since then the conflict and the instability in the country continue in a dramatic way, and ended now in March with this coalition bombing in Sana'a and the rest of the country. Situation in Yemen is getting quite complicated since 2 weeks ago, that with the coalition of 10 countries start bombing different places in the entire country, mainly in Sana'a, but also in the south, north, and the center, trying to fight against Houthi, but as well ex-president Abdullah Saleh forces. And it seems the situation even is deteriorating up to now as the coalition still is bombing the area. In the big cities, that's, most of the population that's afraid to move out during the day because afraid of bombing, which we don't know where and how. Also, most of them that they send their families, they take their families to small villages around, at least to be in a safe areas. The city also is very few cars you see in the town day to day because of the shortage of fuel. This shortage of fuel also has a consequences on hospitals, which most of the generators that are running operations, surgical operations, and this also they are lacking fuel. The population also suffer in those directly with displacement, which we have more than 100,000 displaced in different parts of the countries, and 500 were killed, and more than 2,000 now are injured. And Yemen ha sido uno de los países más conflictivos del mundo árabe en los últimos años. En 2011, luego de la primavera árabe, los ciudadanos yemeníes se rebelaron contra el régimen de Ali Abdullah Saleh, mediante una serie de manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas violentamente por el gobierno, a pesar de la promesa de una transición de poder ordenada y progresiva. Para finales de marzo del 2012, muchos grupos aún continuaban con las protestas en el estado. La situación política y social del país empeoró a lo largo del 2012. En agosto de 2014, comenzaron una serie de manifestaciones en la capital yemení, Sanaa. El pueblo protestaba con zozobra en contra del aumento de los precios del combustible en una nación rica en petróleo. En septiembre de ese mismo año, obligaron a dimitir al presidente Hadi, y el 6 de febrero del año siguiente, los revolucionarios finalmente tomaron el control del gobierno, haciendo que el expresidente huyera a refugiarse a Adén. A partir de entonces, Yemen se dirime entre la subsistencia y la destrucción. La consecuencia que tuvo fue la guerra y una grave crisis humanitaria que ha venido avanzando a lo largo de los años. Yemen en la actualidad está al borde de una crisis humanitaria en temas de hambruna y enfermedades. Es tanto que Naciones Unidas pidió una tregua o un cese al fuego por unas horas para que al menos puedan llegar ayudas humanitarias a la ciudad. Yemen está ubicada en una zona estratégica a nivel mundial, donde se desarrollan los mayores productos del petróleo del mundo y donde se obtiene gas. El terrorismo como Al-Qaeda se está logrando situar y apoderar de ciertas zonas de Yemen, aparte del conflicto interno entre Arabia Saudí e Irán. Las potencias del mundo como Estados Unidos apoyan con armas y bases a los árabes, esto como consecuencia que tienen fines geopolíticos, políticos y ideológicos en el cual busca ganar fuerza para mantener el acceso a los recursos económicos del país. El estrecho, que está situado en la península arábica, está en tensión, ya que aproximadamente pasan 4,6 millones de barriles de petróleo por día, y pasando también por el canal de Suez, es una de las principales rutas de tránsito de petróleo a nivel mundial. Por esta razón, las potencias del mundo tienen intereses en esta zona y logran situar sus bases militares alrededor de ella. Y Yemen, que ya era el país más pobre de la península arábiga, se hunde cada vez más en un conflicto que lo desgarra y amenaza con reducirlo a cenizas.